Para comenzar, revisaremos la teoría cinética de los gases diluidos. En esta teoría cinética de los gases diluidos, nosotros consideramos como un gas diluido aquel que tiene sus componentes lo suficientemente alejadas para que sea tratado como si fuera un gas ideal, es decir, donde no hay interacción entre las partículas que lo conforman. Ahora, si bajo estas condiciones nosotros consideramos que varias partículas van a chocar con una cierta área transversal, esto sería un corte de la superficie del contenedor, o sea, el contenedor va a tener una cierta área sobre la que impacta la superficie, y yo voy a considerar las partículas que llegan e impactan sobre esa superficie con una cierta inclinación teta. ¿Ok? Tengan en cuenta que si yo voy a contar cuántas partículas impactan sobre esa superficie en un cierto intervalo de tiempo, la última o el último conjunto de partículas que van a golpear esa superficie van a ser aquellas que van a estar a una distancia relacionada con la velocidad con la que se mueven las partículas. Entonces, si las partículas, cuando comienzo a contar el tiempo, las que acaban de impactar son las primeras y las últimas serían las que están alejadas a una distancia tal que, dada la velocidad que tienen, les permita llegar a esa superficie del contenedor donde se encuentran las partículas. Entonces, de esa forma, para responder la pregunta cuántas moléculas por unidad de tiempo golpean una unidad de área del contenedor, vamos a contar las partículas que están dentro del paralelepípedo formado por eso. Recuerden que este es un corte transversal, así que ese paralelepípedo va a tener un cierto ancho. Entonces miren que ese diferencial de volumen sería B por el coseno de teta, que para poder mirar esta parte de acá, por el diferencial de área transversal. Eso nos va a dar, si multiplicamos por el diferencial de tiempo, o sea, recuerden que velocidad por coseno de teta por el diferencial de tiempo sería esa distancia. Si multiplicamos esa distancia por el área transversal que golpean en la superficie, eso nos va a dar el volumen total que estaría aquí en rojito. Y ese es el volumen que vamos a considerar ocupado por las moléculas que golpean a la superficie de ese contenedor. Entonces, vamos a desarrollar estas cantidades. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que hay una cierta probabilidad o hay una cierta función de distribución de cómo esas velocidades se van a distribuir para analizar cuántas de ellas están en este intervalo con esas velocidades, en esas direcciones y sentidos, esa función de distribución vamos a llamarla f. Entonces, miren que si yo me hago la pregunta, bueno, ¿cuántas partículas con velocidad entre v y v más delta de v están en ese momento que estamos midiendo entre el tiempo 0 y el tiempo, bueno, entre el tiempo t y t más delta de t que estamos midiendo y que caen en esta área que está aquí? Esas van a ser las partículas que van a impactar en la superficie. Entonces, vamos a calcular esos valores. Tengamos en cuenta que como estamos considerando partículas que golpean, solamente podemos considerar aquellas, si esta dirección es la z, aquellas cuya velocidad es mayor, cuya componente en z de la velocidad sea mayor que 0. ¿Ok? De esta manera, entonces, el número de moléculas por unidad de tiempo por unidad de área, que la voy a llamar n, que golpean el contenedor, va a estar dado por la suma de todas las que tienen velocidades mayores que 0 y que cumplen con las condiciones anteriores. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta integral, y al resolver esta integral vamos a encontrar el número de partículas que golpean por unidad de área, por unidad de tiempo, la superficie del contenedor. Entonces vamos a resolver esa integral. Para resolver esta integral vamos a analizar con mucho cuidado qué significa cada uno de estos términos. Entonces miren, esto que está aquí sería una función de distribución para esas velocidades, cómo las vamos a distribuir, y esto que está acá sería el diferencial de volumen que vamos a tener en un espacio de velocidades. Entonces vamos a mirar ese diferencial de volumen. Por ahora, concentrémonos en esta figura que está en términos de las velocidades. Aquí estoy representando las velocidades, entonces en X, en Y y en Z. Si yo considero cómo están distribuidas estas velocidades, yo podría sin ningún problema describirlas en términos de una velocidad, de la magnitud de la velocidad
y puedo considerar que esta magnitud de la velocidad la puedo describir para describir las demás componentes de este diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Entonces, si yo paso a escribir esto en coordenadas esféricas, teniendo en cuenta la magnitud de la velocidad, este diferencial de volumen va a ser la magnitud de la velocidad al cuadrado por el diferencial de velocidad, que sería el ancho este de aquí, por la componente que corresponde a la superficie, que estaría dada por el seno de teta de phi. Es decir, simplemente un diferencial de volumen en un pedacito, un casquete esférico en 3 dimensiones. Esa sería. Teniendo en cuenta también que nos interesan solamente velocidades mayores que 0, porque solamente queremos estudiar las que golpean el contenedor, las que van en sentido contrario no van a golpear la superficie del contenedor, y teniendo en cuenta que el ángulo θ va a variar entre 0 y pi medios, entonces nosotros vamos a tener que este número de partículas lo podemos encontrar variando el phi de 0 a 2θ, o sea, todos estos valores, y el θ solamente de 0 a pi. Y bueno, y las velocidades, vamos a considerar todas las velocidades positivas, desde la más lenta hasta la más rápida. Al evaluar estas, bueno, vamos a evaluar explícitamente esta de 2pi. Entonces, gracias. Sí, señor. Ok, esta función de distribución limita las velocidades, condiciona las velocidades posibles, o sea, la infinita no va a haber, o sea, esta función de distribución las condiciona. Entonces, al hacer explícitamente estas dos integrales que podemos hacer explícitamente, nos queda que el número de partículas que golpean el contenedor por unidad de área, por unidad de tiempo, está dado de esta forma. Y ahora podemos evaluar esta expresión para el caso que nos interesa. Es decir, podemos mirar esta expresión. Entonces, miren, como esto que tenemos acá, esta integral, la transformamos en esta integral que está solamente, esta que estaba aquí, estaba en términos, esta que está aquí está en términos de qué, de estas velocidades, o sea, velocidades vectoriales, mientras que esta que está acá es la equivalente, pero en términos de magnitud. Entonces nosotros podemos colocarla en términos de magnitud, y esta expresión que está aquí es la expresión general del valor medio de la velocidad. Entonces, esto que estamos calculando sería n, que sería el número de partículas por unidad de volumen, sobre 4pi por el valor medio de las velocidades. Entonces, ya con esto encontramos la expresión que estábamos buscando. Y es decir, que el número de moléculas que impactan por unidad de tiempo, por unidad de área el contenedor, es proporcional a la velocidad media de las partículas. Para el caso del gas ideal, o sea, para el límite clásico, donde se cumple que la presión está relacionada con la temperatura, ¿sí? Por la ecuación de estado del gas ideal, entonces ahí tendríamos que ese número de partículas es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura.